Un nuevo inicio. Papa Francisco. Muchos de ustedes se encuentran aquí en Roma como peregrinos de esperanza, que idealmente desean acoger y abrazar a todos aquellos que de todas partes del mundo vengan a buscar un nuevo comienzo. El jubileo, de hecho, es un nuevo inicio, la posibilidad para todos de volver a comenzar desde Dios. Con el jubileo se comienza una nueva vida, una nueva etapa. Quisiera resaltar de vez en vez algún aspecto de la esperanza. Es una virtud teologal. Y en latín, virtud, virtus, quiere decir fuerza. La esperanza es una fuerza que viene de Dios. La esperanza no es una costumbre o un rasgo del carácter que se tiene o no se tiene, no, sino una fuerza que hay que pedir. Por eso nos hacemos peregrinos. Venimos a pedir un don para volver a comenzar en el camino de la vida. Estamos por celebrar la fiesta del bautismo de Jesús. Y esto nos hace pensar en aquel gran profeta de esperanza que fue Juan Bautista. Sobre él Jesús dijo algo maravilloso, que es el más grande entre los nacidos de mujer. Entendemos entonces por qué tanta gente acudía con él, con el deseo de un nuevo inicio, con el deseo de volver a comenzar. Y el jubileo nos ayuda en esto. El Bautista parecía verdaderamente grande, aparecía creíble en su personalidad. Como nosotros hoy atravesamos la Puerta Santa, así Juan proponía atravesar el río Jordán, entrando en la tierra prometida, como había ocurrido con Josué la primera vez. Hermanas y hermanos, volver a comenzar. Esta es la palabra, volver a comenzar. Recibir la tierra desde el inicio, como la primera vez. Metámonos esto en la cabeza y digamos todos juntos, volver a comenzar, digámoslo juntos. Volver a comenzar. No escucho bien. Volver a comenzar. Soy un poco sordo, no escucho bien. Volver a comenzar. Eso, no se olviden de esto, volver a comenzar. Jesús, sin embargo, inmediatamente después de aquel gran halago, agrega algo que nos hace pensar. Yo les digo, entre los nacidos de mujer, no hay nadie más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. La esperanza, hermanos y hermanas, se encuentra toda en este salto de calidad. No depende de nosotros, sino del reino de Dios. He aquí la sorpresa. Acoger el reino de Dios nos lleva a un nuevo orden de grandeza. De esto, nuestro mundo, todos nosotros, tenemos necesidad. ¿Y nosotros qué cosa debemos hacer? No entiendo bien. Volver a comenzar. No olviden esto. Volver a comenzar. Cuando Jesús pronuncia aquellas palabras, el Bautista está en la cárcel, lleno de interrogantes. También nosotros llevamos en nuestro peregrinar muchas preguntas. ¿Y saben por qué? Porque son muchos los Herodes que todavía se oponen al reino de Dios. Jesús, sin embargo, nos muestra el camino nuevo, el camino de las bienaventuranzas, que son la ley sorprendente del Evangelio. Nos preguntamos entonces, ¿tengo dentro de mí un verdadero deseo de volver a comenzar? Piénselo, cada uno de ustedes. Dentro de mí, ¿quiero volver a comenzar?
Quiero aprender de Jesús quién es verdaderamente grande. El más pequeño en el reino de Dios es grande y nosotros debemos volver a comenzar. Volver a comenzar. De Juan Bautista entonces, aprendamos a volver a creer. La esperanza para nuestra casa común, esta tierra nuestra tan abusada y herida, y la esperanza para todos los seres humanos está en la diferencia de Dios. Su grandeza es diferente, y nosotros volvemos a comenzar desde esta originalidad de Dios que brilló en Jesús y que ahora nos compromete a servir, a amar fraternalmente, a reconocernos pequeños y a ver a los más pequeños, a escucharlos y a hacer su voz. He aquí nuestro nuevo inicio. Este es nuestro jubileo y nosotros debemos volver a comenzar. Gracias. ¿Qué es el jubileo? Padre José Antonio Román Baena. Bueno, mis amigos, vamos a comenzar entendiendo qué es esto del año jubilar. Muchos han escuchado, seguramente ustedes que van a misa, ya en sus parroquias, sus sacerdotes les han dicho estamos en año jubilar 2025, pero como que muchos católicos todavía no logran entender muy bien qué es esto. Bueno, para eso yo quisiera que primero que nada nos remontáramos a la Biblia. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, ¿nos habla de un año jubilar o no nos dice nada? ¿Qué es esto de año jubilar? ¿Existe en la Biblia, sí o no existe? Y para eso vamos a buscar un libro que es el libro de Levítico. Yo ya lo tengo aquí listo. Nos vamos a ir al capítulo 25, versículo 8 al 17. Repito, capítulo 25, versículo 8 al 17. Voy a leerlo. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que tú también vayas leyendo. Y si no, pon mucha atención y escucha. Levítico capítulo 25, versículo 8. Dice: contarás 7 semanas de años, es decir, 7 por 7. De modo que las 7 semanas de años sumarán 49 años. El día 10 del mes séptimo harás resonar el estruendo de las trompetas. El día de la expiación harás resonar el cuerno por toda nuestra tierra. Declararás santo el año 50 y proclamarás por el país la liberación para todos los habitantes. Será para nosotros un júbilo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Este año 50 será para ustedes año jubilar. No sembrarán, no segarán los rebrotes, ni venderán la viña inculta, porque es el año jubilar, que será sagrado para ustedes. Comerán lo que el campo les dé. Durante este año jubilar, cada uno recobrará su propiedad. Si venden algo a su prójimo o le compran algo, que nadie perjudique a su hermano. Comprarán a tu prójimo atendiendo al número de años transcurridos después del jubileo. Y él te fijará precio de venta en razón del número de años que la cosecha que den. A mayor número de años, mayor será el precio de la compra. Cuantos menos años queden, tanto menor será su precio. Por lo que él te venda es el número de cosechas. Que ninguno de ustedes perjudique a su hermano. Y tema a Dios, porque yo soy Yahvé, su Dios. Palabra de Dios. Bueno, vean aquí, lo que acabo de leer ahorita, nos está hablando de que la palabra de Dios nos está diciendo que cada 50 años debe haber un año de júbilo, un año de alegría. Donde ustedes se dan cuenta, aquí está diciendo que perdonen, que cada uno recobre su vivienda, es decir, que todo sea alegría, que todo sea júbilo. De ahí viene el año jubilar. Jubilar es de júbilo, de alegría. Y aquí dice que esto sea cada 50 años. Es decir, que en un principio, cada 50 años, había una fiesta grande, en donde se perdonará todo, ¿sí? En donde lo que habías ofendido, lo que habías hecho, quedaba perdonado. Esto era cada 50 años.
porque así la palabra de Dios nos dice, ¿no? Cada 50 años habrá un año jubilar. Y es que en realidad así fue. Durante mucho tiempo, cada 50 años había un año jubilar. La Iglesia Católica, tiempo después, ya no sigue cada 50 años, sino ahora lo hace cada 25 años. Es decir, cada 25 años la Iglesia Católica celebra un año de júbilo, un año de alegría, un año de perdón, un año de reconciliación. Y entonces, cada 25 años tenemos esta oportunidad, tenemos esta gracia de poder celebrar esto. Estamos en el año 2025. Esto quiere decir que nos toca año jubilar. En el año 2000 también tocó año jubilar. En el año 1975, retrocediendo, también. En el año 1950, también. Es decir, cada 25 años tenemos este año de gracia, de oportunidad, de perdón. Cada 25 años se celebra un jubileo, llamamos ordinario. ¿Por qué ordinario? Porque eso se va a hacer cada 25 años, cada 25 años. Pero ¿qué crees? Hay fechas muy especiales en donde la Iglesia Católica, el Santo Padre, el Papa, también tiene la autoridad para declarar un año jubilar fuera de estos 25 años. Es decir, que no sea cada 25 años. Y por hablarte un poquito de historia, para que vayamos entendiendo cómo han sido los años jubilares, para hablarte un poquito de historia, por ejemplo, en el año 2015, que tiene 10 años apenas, en el año 2015 se realizó un año jubilar extraordinario. ¿Por qué estoy usando la palabra extraordinario? Porque ordinario son cada 25 años. Pero cuando se da un año jubilar extraordinario, quiere decir que no sigue la rutina de cada 25. Y algunos me pueden preguntar, ¿y por qué en el 2015 se celebró un año jubilar extraordinario? Bueno, porque se estaban cumpliendo 50 años de un concilio grande que se llamó Concilio Vaticano II, que consistió en algunas reformas de la Iglesia Católica. Entonces, por eso, en ese entonces, el Papa Francisco, en el 2015, convocó un jubileo extraordinario. En el año 2000 fue jubileo ordinario, que le tocó al Papa Juan Pablo II. En el año 1983 hubo otro jubileo extraordinario, ¿sí? 1983. ¿Y qué celebramos en esa fecha? ¿O qué se celebró? Yo todavía ni nacía. En ese año 1983 se celebró el aniversario 1950 de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso fue un jubileo extraordinario. En el año de 1975 fue un jubileo ordinario. Le tocó al Papa Pablo VI. En el año de 1950 fue otro jubileo ordinario. Le tocó al Papa Pío XII. Y ese año de 1950 fue muy especial porque en ese año el Papa Pío XII declaró el dogma de la Asunción de María, que lo celebramos el 15 de agosto. Luego, en el año de 1933, fíjense, en 1933 hubo otro jubileo extraordinario. ¿Por qué? ¿Qué celebramos en 1933? Celebramos el aniversario 1900 de la muerte y resurrección de Cristo. Así es que la Iglesia Católica cada 25 años tiene jubileos ordinarios, cada 25 años. El próximo jubileo ordinario será en el 2050, para quienes vivan o vivamos, solo Dios sabe, jubileo ordinario. Pero probablemente vienen otros jubileos extraordinarios, ¿sí? Por ejemplo, estamos en el 2025, pero se acerca el año 2033. Y quizá en ese año 2033 haya un jubileo extraordinario. ¿Y por qué? ¿Qué vamos a celebrar en el año 2033? Estaremos celebrando, si Dios nos presta vida, 2000 años de la muerte
y resurrección de Jesucristo. Y eso sería algo extraordinario, ¿no? Maravilloso. Entonces, no sé si me voy explicando hasta ahorita de historia, ¿sí? Cómo a lo largo de los años la Iglesia Católica va celebrando años de júbilo ordinarios cada 25 años y extraordinarios cuando conmemora o celebra algo importante, ¿sí? Por eso todo esto sacado de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, que hemos escuchado, he leído, que dice que tendremos años jubilares, años únicos de perdón y de reconciliación. La posibilidad de solicitar y obtener indulgencias constituye un aspecto central de la tradición jubilar. La apertura del año jubilar en 2025 supone un tiempo especial de remisión y perdón, diseñado como una ocasión para experimentar intensamente la curación y la liberación de los pecados y las deudas que oprimen la vida y el alma. Como señala el Papa Francisco en la bula de convocación del Jubileo 2025, Spes non confundit, sección 23. No es casualidad que en la antigüedad el término Isinu fuera intercambiable con el término Dalai, precisamente porque quiere expresar la plenitud del perdón de Dios que no conoce límites. A continuación, se presenta un breve vademecum con las indicaciones fundamentales sobre cómo solicitar el don de las indulgencias durante el jubileo, tanto en Roma, en Tierra Santa como en cualquier lugar del mundo. ¿Qué es una indulgencia? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal derivada de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, es decir, aquellos cuya absolución se ha obtenido mediante el sacramento de la confesión. Esta remisión la obtiene el fiel que, debidamente dispuesto y cumpliendo ciertas condiciones, se acoge a la intervención de la Iglesia. La Iglesia, en su misión como ministra de la redención, dispensa y aplica el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos, tal como explicó el Papa Pablo VI en la Constitución Apostólica Indulgentiarum, doctrina de 1967. ¿Qué es la pena temporal? Todo pecado conlleva dos consecuencias: la privación de la comunión con Dios. Si el pecado es grave, lleva al castigo eterno, es decir, la separación de Dios. Sin embargo, la comunión con Dios se restituye fructuosamente con el sacramento de la confesión, recuperando así la gracia divina. La pena temporal. Todo pecado, incluso venial, causa un apego malsano a las criaturas que necesita purificación, tanto aquí abajo como después de la muerte, en el estado llamado purgatorio. Esta purificación libera de la llamada pena temporal del pecado, según el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1472. Esta segunda consecuencia del pecado, es decir, la pena temporal, a la que todavía se puede estar obligado a pesar del perdón de los pecados obtenido en la confesión, se puede cumplir aquí abajo en la tierra con oraciones y penitencias voluntarias, con obras de piedad, mortificación y caridad, o en la otra vida, en el purgatorio. ¿Qué es la indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria es aquella que remite completamente la pena temporal derivada de los pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa. Esta remisión, en el caso de los pecados mortales, requiere necesariamente la confesión sacramental. ¿Quién puede obtener indulgencias? Las indulgencias pueden ser obtenidas por todas las personas bautizadas que no se encuentren en estado de excomunión. Sin embargo, para recibirlas, el fiel debe encontrarse en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal. Esto se debe a que la deuda de la pena temporal solo puede ser cancelada tras la remisión de la culpa y la pena eterna provocada por el pecado, lo cual se logra mediante el sacramento de la confesión. En los casos en que la confesión no sea posible, la contrición sincera, con la intención de acceder al sacramento de la penitencia lo antes posible, puede ser suficiente para alcanzar la remisión. Es fundamental, además, tener la intención de obtener la indulgencia. El beneficio de la indulgencia solo se concede a quienes la solicitan de manera consciente y con el propósito de recibirla, con una actitud positiva. ¿Cómo se obtiene la indulgencia plenaria? Para obtener la indulgencia plenaria, además de realizar el acto específico al que la Iglesia ha concedido esta gracia, se deben cumplir siempre las siguientes condiciones. Confesarse. La confesión debe ser individual e íntegra, es decir,
sin omitir ningún pecado de forma deliberada. Comulgar eucarísticamente, el fiel debe recibir la Eucaristía. Rezar según las intenciones del Papa, por ejemplo, un Padre Nuestro y un Ave María, pidiendo por las intenciones del Papa. Y especialmente, se requiere además que se excluya todo afecto al pecado, incluso venial. ¿Cómo se puede lucrar la indulgencia plenaria durante el jubileo? Las normas para la concesión de la indulgencia plenaria durante el jubileo ordinario del año 2025, publicadas el 13 de mayo de 2024 por la Penitenciaría Apostólica, presidida por el cardenal Angelo de Donatis, establecen los actos específicos que pueden llevar a la adquisición de la indulgencia plenaria diaria a lo largo de todo el año santo. Además de cumplir con las condiciones habituales, desapego del pecado, incluso venial, confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre, los fieles podrán realizar una serie de actos específicos que permitirán recibir la indulgencia plenaria cada día del jubileo. A continuación, se enumeran dichos actos. Peregrinaciones y visitas a lugares santos. Los fieles pueden obtener la indulgencia jubilar si peregrinan a cualquier lugar sagrado jubilar. Durante esta peregrinación, se debe participar activamente en alguna de las siguientes actividades: Santa Misa, o Vía Crucis, o rezo del Santo Rosario, o del himno a Catistos, o celebración penitencial, que concluya con la confesión individual de los penitentes. En Roma y en Italia, si se encuentran en Roma, para pedir la indulgencia plenaria, los fieles pueden peregrinar al menos a una de las 4 basílicas papales mayores: San Pedro en el Vaticano, Santísimo Salvador en Letrán, Santa María la Mayor, San Pablo extramuros. En la ocasión especial del año jubilar, además de los lugares de peregrinación mencionados, también será posible visitar Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, Basílica de San Lorenzo, al verano Basílica de San Sebastián. Etapas que completan la visita conocida como de las 7 iglesias, tan querida por San Felipe Neri. Santuario del Divino Amor, Iglesia del Santo Espíritu, en Sasia. Iglesia de San Pablo en las Tres Fuentes, lugar del martirio del apóstol. Las catacumbas cristianas. Además, se podrán visitar y realizar allí las prácticas piadosas previstas, las iglesias de los caminos jubilares dedicadas al Iter Europaeum y las iglesias dedicadas a las patronas de Europa y a los doctores de la Iglesia, respectivamente. En todo el mundo. En otras circunscripciones eclesiásticas, los fieles pueden obtener la indulgencia jubilar si, individualmente o en grupo, visitan devotamente cualquier lugar sagrado, como basílicas menores, iglesias catedrales, santuarios marianos, designado como lugar jubilar por cada obispo diocesano, así como a santuarios nacionales o internacionales, indicados por las conferencias episcopales. Allí, durante un tiempo apropiado, deberán dedicar un tiempo a la adoración eucarística y a la meditación, concluyendo con el Padre Nuestro, la profesión de fe en cualquiera de sus formas legítimas, y las invocaciones a María, Madre de Dios. Los fieles sinceramente arrepentidos que, por motivos graves, no pueden participar en las peregrinaciones y visitas piadosas, como los monjes y monjas de clausura, los enfermos y los encarcelados, pueden obtener la indulgencia jubilar con las mismas condiciones si, unidos en espíritu a los fieles asistentes, especialmente en los momentos en que las palabras del Sumo Pontífice o de los obispos diocesanos serán difundidas a través de los medios de comunicación social, recitan allí el Padre Nuestro, la profesión de fe y otras oraciones conformes con los fines del Año Santo. Obras de misericordia y penitencia. Además de realizar peregrinaciones o visitas piadosas a los lugares jubilares, los fieles pueden obtener la indulgencia jubilar mediante la participación en misiones populares. La participación en ejercicios espirituales o encuentros de formación sobre los textos del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica, que se celebren en una iglesia o en otro lugar adecuado. La realización de obras de misericordia corporales y espirituales. La realización de actos penitenciales tales como redescubrir el valor penitencial de los viernes, absteniéndose durante al menos un día de distracciones inútiles, inducidas por los medios de comunicación y las redes sociales, y de consumos superfluos, por ejemplo, ayunando o practicando la abstinencia según las normas generales de la Iglesia, y donando una suma proporcionada de dinero a los pobres. Apoyar obras de carácter religioso o social, especialmente en favor de la defensa y protección de la vida en todas sus fases, de los niños abandonados, de los jóvenes en dificultad,
de los ancianos necesitados o solos y de los emigrantes procedentes de diversos países. Dedicar una parte adecuada de su tiempo libre a actividades de voluntariado de interés para la comunidad u otras formas análogas de compromiso personal. A pesar de la regla general de que solo se puede conceder una indulgencia plenaria por día, la instrucción emitida por la Penitenciaría Apostólica con las normas para recibir indulgencias plenarias durante el año jubilar 2025 establece que los fieles que hayan realizado el acto de caridad en favor de las almas del purgatorio, si se acercan legítimamente al sacramento de la comunión por segunda vez en el mismo día, podrán obtener indulgencia plenaria 2 veces en el mismo día, aplicable solo a los difuntos, se entiende dentro de una celebración eucarística. Examen de conciencia. Hoy aprenderemos el sacramento de la confesión o reconciliación. Antes de iniciar, recordemos qué es el pecado. El pecado existe y todos estamos sujetos a eso. Adán y Eva lo cometieron por primera vez y lo transmitieron a todos sus descendientes. Desafortunadamente, a causa de este primer error, todos nacemos marcados por el pecado y el pecado nos aleja de Dios. Por eso, es importante aprender a reconocerlo y a ser consciente de sus efectos en el mundo. Recordemos que podemos pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es por ello que se creó el sacramento de la confesión o reconciliación, que es un sacramento mediante el cual Dios borra nuestros pecados para que gocemos nuevamente de su gracia. Recibimos el perdón de nuestros pecados si los confesamos arrepentidos, y se realiza por medio de un sacerdote que es el representante de Dios y actúa como un intermediario entre Dios y nosotros. Recordemos que el sacerdote no tiene el poder para perdonar nuestros pecados. El único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados es Dios, pero nos puede escuchar y representarnos ante Dios. ¿Por qué llamamos reconciliación a este sacramento? Lo llamamos reconciliación porque mediante este acto nos estamos reconciliando con Dios al arrepentirnos y pedirle perdón por nuestras ofensas. La reconciliación es un acto de amor mutuo, es decir, de nosotros con Dios, ya que al amarlo le pedimos perdón, y de Dios con nosotros, ya que por amarnos tanto nos perdona. Pedirle perdón a Dios es algo voluntario, es decir, que es una elección propia. Si estoy arrepentido y no estoy conforme con lo que hice, tengo la necesidad de ir a confesarme. Pido perdón por los pecados que cometí, por medio de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones y de todo el bien que dejé de hacer. Cada vez que peco contra mis semejantes, lo estoy haciendo contra Dios. ¿Por qué debo confesarme y para qué me sirve? Es una necesidad que nace en nuestro corazón de reencontrarnos con Dios con mucho amor. Es un deseo que brota de nosotros mismos para acercarnos a Él. Sabemos que nos perdonará. Me sirve para fortalecer mi relación con Dios, estar en sintonía con Él y para no ser esclavo del pecado, es decir, dejarme conducir por Dios y no por el mal. ¿Qué gracias o favores especiales se obtienen con la confesión? Obtenemos 3 gracias o favores especiales. Nos devuelve o nos aumenta la gracia santificante y la amistad con Dios. Nos da fuerzas especiales para rechazar el pecado y las tentaciones. Y nos da asco y antipatía por todo lo que sea ofender a Dios. Para recibir dignamente el sacramento de la confesión, son necesarios 5 pasos. El primero es realizar el examen de conciencia. Debemos analizar nuestra vida y reconocer en qué le hemos fallado a Dios.
¿Y cómo podemos hacer un buen examen de conciencia? Lo primero que debemos hacer es pedir a Dios que nos ilumine y que nos ayude a recordar las ofensas que le hemos hecho a Él, y luego ir repasando los mandamientos para recordar contra cuáles de ellos hemos pecado. Puedes hacerte estas preguntas. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿He hablado con Él últimamente? ¿Me interesé en escuchar su palabra? ¿Cómo está mi relación con mis padres? ¿He cumplido los mandamientos? Puedes responder estas preguntas para poder hacer un buen examen de conciencia. El segundo es arrepentirnos de los pecados. Debemos sentir el dolor verdadero de haber lastimado a quien más nos ama, que es Dios. Si no me arrepiento, la confesión no tiene ningún valor. El tercero es hacer el propósito de no volver a pecar. Si verdaderamente amo a Dios, no lo quiero seguir lastimando, por lo tanto, me propondré no volver a pecar. El cuarto paso es confesar todos los pecados. Podemos conversar con un sacerdote que escuche nuestros pecados que recordé en mi examen de conciencia y contárselos todos. Y Jesús, por medio del sacerdote, nos perdona. Y el quinto paso es cumplir la penitencia que nos ponga el confesor. La penitencia es un acto muy sencillo, que sirve para reparar las faltas que hemos cometido. Por ejemplo, podemos rezar una oración, interceder por alguien, hacer una obra de caridad o cualquier otro acto. ¿Y qué pasa si no me confieso? Si no me confieso, estoy débil y no gozo de los beneficios de estar en sintonía con Dios y de su cercanía. ¿Puedo pedirle perdón a Dios sin que un sacerdote esté presente? Sí, puedo pedirle perdón a Dios en mis oraciones, en donde solamente estemos Dios y yo, y no haya un sacerdote en medio nuestro. Es algo muy bueno y recomendable. Es importante que hagamos las dos cosas, pedir perdón a Dios en nuestras oraciones y mediante el sacramento de la reconciliación también. ¿Y por qué debo contarle mis pecados a un sacerdote? Debemos comprender que el sacerdote es un instrumento de Dios, un representante de Él. Cuando nos reconciliamos, no le estamos contando los pecados a un sacerdote, sino al mismo Dios por medio de Él. ¿Qué cualidades debe tener el arrepentimiento de los pecados? Debe tener 3 cualidades. La primera es arrepentirse de todos los pecados sin excluir ninguno, a no ser por olvido. El segundo es que el arrepentimiento no sea solo por el exterior, sino que se sienta en el alma. Y el tercero, que sea sobrenatural, no solo por los males materiales que nos trae el pecado, sino porque con él causamos un disgusto a Dios y nos vienen males para el alma y para la eternidad. Puerta Santa, Padre Fernando. Para esa ocasión, ahora explicaré esta práctica, entonces lo que es la Puerta Santa. Entonces esta foto es para aquella ocasión y volveremos a ver algo similar a finales de este año, cuando inicie el jubileo ordinario. Entonces, tuvimos el año extraordinario de la misericordia, proclamado por el Papa Francisco. Este siguiente será llamado el jubileo de la esperanza, así como ya tuvimos uno de la misericordia y el tema central fue la misericordia. El que viene, el del próximo año, estará centrado en vivir la esperanza. Ahora hablaremos algo sobre eso. Y, sin embargo, no habrá que esperar hasta el 2050, sino que sabemos que habrá otro jubileo muy especial antes de eso, que será en el año 2033. ¿Por qué en el año 2033?
porque simbólicamente celebramos los 2000 años, ¿de qué será? 2000 años de la Pascua de Cristo, es decir, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. No es algo exacto en el sentido de que la Biblia no nos dice exactamente a qué edad fue esto, pero siempre hemos considerado que aproximadamente Jesús a los 33 años murió en la cruz y resucitó, y por ello pues tomamos el número 33 como referencia de celebración. Y entonces nosotros en el 2033 vamos a celebrar los 2000 años de la redención, y será también un año sumamente especial. Pero para eso todavía faltan 8 o 9 años. Ahora tenemos el jubileo ordinario, sumamente especial. Y entonces, para ello está esta práctica de la puerta santa. ¿Y qué significa esto de la puerta santa? Los peregrinos llegan a Roma, pero no solamente llegan a Roma y dan una vuelta, sino concretamente la práctica, esto prácticamente es un sacramental, que es casi como un sacramento. Y se han construido en las basílicas principales unas puertas que solamente se abren en ocasión del jubileo. Y entonces a eso se le llama la puerta santa. ¿Y por qué una puerta? Porque hace referencia a una frase del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Entonces nosotros queremos entrar. ¿Puerta de qué? Puerta del cielo, ¿no? Entonces nosotros queremos entrar al cielo a través de ¿quién? De Cristo. Entonces la puerta es Cristo, y al entrar por esa puerta nosotros simbolizamos que queremos entrar por Cristo, a través de Cristo. Entonces esta puerta es una puerta simbólica, una puerta especialmente bella, y hay muchas puertas santas. Esta es la más famosa, la de San Pedro, que es la principal porque es el ingreso de los peregrinos en el jubileo a la tumba de Pedro. Y esta puerta no solamente se cierra con llave, sino incluso cuando termina el jubileo, además de cerrarla, se construye un muro detrás de la puerta, de manera que ahora, para el mes de diciembre, tienen que tumbar ese muro y volver a despejar para que se pueda abrir y comenzar el jubileo. ¿En qué fechas va a ser el jubileo próximo? Bueno, pues inicia no el 1 de enero, uno diría, pues es el 2025, será del 1 de enero al 31 de diciembre. No. El jubileo iniciará en la noche de Navidad de este año, es decir, la noche del 24 de diciembre, hora de Roma, y allí será la ceremonia de apertura de la Puerta Santa. Y la Puerta Santa estará abierta desde ese momento todo el año hasta la fiesta de Epifanía, 6 de enero 2026. Es decir, que estamos hablando de un año y 15 días aproximadamente, sumando una semana antes y una semana después. Esa es la duración del jubileo. Viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida. Me encamino, yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones hallan luces siempre en tu palabra. Hijos, hijas, frágiles, dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida. Me encamino, yo confío en ti. Dios nos cuida, tierno y paciente. Nace el día
un futuro nuevo, cielos nuevos y una tierra nueva. Caen muros gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza.